Me preguntaba alguien en el grupo de WhatsApp que cómo es posible mantener una mente serena, en paz, sin altibajos. Cuando indagué un poco más, me dijo que la situación en su país pues es violenta y conflictiva en estos momentos, que antes no era así y que esa situación pues tiene a esta persona en tensión y bueno, pues con bajones, ¿no? Entonces, estas cosas son normales, es decir, cuando nos enfrentamos a situaciones inusuales, pues suele suceder que nos desestabilizamos, ¿no? Con normales quiero decir que son la norma, ¿no? Que es lo que suele suceder. Eh, de hecho, yo creo que la mayor parte de los seres en el planeta, o por lo menos los humanos, pues no sé si podría decirse que la mayoría son infelices, ¿no? No sé si podría llegar hasta ese grado de catalogar a la mayoría de infeliz o ellos mismos se catalogarían así, pero sí que experimentan malestar en algún momento en su vida. Entonces, podemos tratar de hacer todo lo que esté en nuestra mano, ¿no? Esta que voy a decir es una opción, podemos tratar de hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el entorno en el que nos encontramos sea un lugar que nos haga sentir bien, ¿no? Que no haya grandes problemas, ¿no? Y si vivimos en un sitio conflictivo, pues podemos buscar la manera de cambiar ese entorno, en fin, podemos buscar formas de a través de las acciones modificar eso que no nos gusta. Sin embargo, bajo mi opinión, hay algo que sucede y es que tarde o temprano, pues todos nos tenemos que enfrentar con cada uno de nuestros miedos. Dentro de la filosofía y la sabiduría budista, se dice que llevando a cabo 10 acciones que se consideran constructivas, uno es capaz de generar la suficiente energía positiva o karma o el mérito eh, para experimentar felicidad. Entonces está claro que tenemos que tratar de llevar a cabo aquellas acciones que van en consonancia con nuestros valores más espirituales, ¿no? Bondadosos, empáticos. Entonces tenemos que tomarnos un tiempo siempre para descubrir qué es lo que realmente queremos. Paz, felicidad, sentir amor. En este canal hay muchos oyentes que tienen unas aspiraciones muy nobles, ¿no? Porque incluyen el querer ayudar a otros, ¿no? Y liberarlos de su malestar. Entonces creo que eso es muy importante y esa es la mejor, yo creo, intención o deseo que se podría tener, ¿no? El de uno mismo, pues cultivar sus cualidades para poder después ayudar a otros. Sin embargo, no todo el mundo tiene esa motivación o ese deseo y su deseo simplemente es una felicidad más propia, ¿no? Es el yo estar bien y no tienen especial interés en ayudar. Sin embargo, yo lo que he visto es que prácticamente todo el mundo con el que me he encontrado, hay algo que se les da bien hacer o que les gusta. Es tremendamente importante sentir que nuestra vida tiene un sentido. Y con que tiene un sentido a lo que me refiero es a que estamos viviendo desde un hogar en armonía con nuestros más altos valores. Esto es importante, porque si no llega un momento en el que la persona pues es más propensa a sentirse vacía y sobre todo porque es muy difícil acumular o generar un potencial positivo si no llevamos a cabo acciones constructivas. Entonces, es muy importante
que nos dediquemos a esta tarea de cultivar aquello que es útil para nosotros, para los otros, al nivel que cada uno quiera. Es importante para quien tenga ese deseo ayudar a los demás. Entonces, ayudar es el camino. No es que yo he alcanzado la perfección y desde mi lugar de superioridad voy a ayudar a otros. No, es yo estoy en el camino y en este camino estoy aprendiendo, estoy trabajando, estoy haciendo millones de cosas, ¿no? No es que yo haya terminado mi recorrido y sin embargo, eso no me impide ayudar a otros. Obviamente no les voy a ayudar a algo que yo mismo no he alcanzado, o sea, no voy a poder compartir ese fruto, ¿no? Pero sí voy a poder compartir otros millares de frutos que hay. Entonces, ahora, ya en este momento, es el momento de que lo que tienes lo compartas. Y no lo estás compartiendo desde un lugar en el que dices, yo ya he terminado todo y soy perfecto. No tiene nada que ver con eso. Hay mucha gente que critica a otra porque dice, pero si tú quién eres para decir esto, pues ¿quién soy? Pues una persona con el deseo de hacerlo y punto. Y solo uno conoce la intención con la que hace las cosas. Entonces, mientras tú tengas claro que tu intención es ayudar a otros, que lo estás compartiendo con un deseo de que crezca el bienestar en los demás, mientras esa sea tu motivación y pensamiento, hazlo, hazlo. Yo no necesito que un médico, no sé, esté libre de una enfermedad mientras no le afecte a sus funciones, ¿no? Para ayudarme y curarme a mí. Lo que estamos haciendo simplemente es compartir un conocimiento, ¿no? Que incluso aunque una persona esté ensayando, esté practicando, incluso voy a poner el ejemplo de que incluso ella misma no lo practique por el motivo que sea, porque no quiera, porque no pueda, pero quiere compartir con otros esa herramienta, no veo el problema absolutamente por ningún lado, más que el de la persona que lo comparte, pues no no puede obtener el beneficio de esa práctica, pero eso no le afecta al que está recibiendo la instrucción. Entonces yo creo que es importante que las personas que sientan el deseo de ayudar a otras, de compartir sus conocimientos y demás, lo hagan no pensando tampoco que tienen la verdad absoluta, sino como el que comparte un postre que ha hecho con alguien que tiene hambre. No significa que, no significa que el pastel sea el mejor del mundo, ni que piense que es la mejor cocinera, no sé, ni que no hay otros pasteles que sean incluso mejores y que incluso una misma puede hacer, ¿no? O cualquier otra persona. No, se trata de, tengo algo que puede ser de beneficio y lo comparto, ¿no? Porque sale desde ese lugar de amor, de querer compartir y uno no entra en si es lo más excelente del mundo, lo más absoluto del mundo. Entra en, bueno, puede ser de beneficio a alguien, esto es lo que yo ahora puedo compartir, puede ser de beneficio a alguien, ¿por qué me lo iba a quedar? Bajo mi punto de vista, el hecho de quedárselo sería una actitud completamente egoísta, ¿no? El egoísmo de decir es que no soy suficiente, ¿no? Para que esto le guste a alguien. Pues no, tienes manos, tienes un horno, puedes cocinar perfectamente un pastel y lo puedes compartir. Y no tienes que ser un chef Michelin para poder compartir un postre con alguien y que alguien lo disfrute y se beneficie de ese postre. Para mí, de verdad, esto es de importancia capital porque la gente tiene miedo, tiene un deseo de compartir y de hacer cosas hermosas, pero tiene miedo de no ser lo suficientemente bueno. Y mientras estamos practicando en el camino, no tenemos que ser perfectos para compartir cosas, en absoluto. Para mí, por lo menos, es una tontería que lo único que hace es impedirnos el desarrollo y la acumulación de ese potencial positivo que podríamos estar generando, ¿no? A través de acciones bondadosas, como es la de ayudar a otros, la de compartir. Entonces, lo que sí, uno tiene que tener cuidado de que estas acciones pues no se mezclen o se mezclen lo mínimo posible, pues con actitudes a lo mejor un poco más egoístas, o que entre mucho en juego el orgullo, ¿no? Pero bueno, para eso, pues lo que haces es a medida que vas compartiendo y trabajando, pues cada vez que aparece, pues haces tu propio trabajo personal y lo vas mirando. Pero, por ejemplo, si yo hago una tarta
y alguien me dice, uy, que lo hago de corazón, ¿no? Con ganas de compartir. Y alguien me dice, uy, qué buena está la tarta. Y me nace el orgullo, bueno, pues bueno, eso tampoco impide que la persona se beneficie de la tarta, ¿no? Obviamente yo estoy en un compromiso constante, ¿no? De mejora, de investigación, y eso supone que obviamente van a aparecer cosas que, pues negativas, por así decirlo, ¿no? O contaminadas, se pueden llamar, o como quieras. Pero eso no significa que haya que dejar de compartir. Por lo menos esa es mi visión. ¿Por qué? Porque el ayudar, el compartir, es el camino. Es un camino. Entonces, esto es importante, yo creo, ¿eh? Porque hay muchas personas, y yo diría que es mi propio caso también, que crecemos a través del compartir. Louise Hay, por ejemplo, cuando escribió eh, su primer texto, ¿no? Y lo compartió acerca de las enfermedades y la relación con las emociones y el pensamiento, no había completado todo su proceso en absoluto. De hecho, poco tiempo después, pues sufrió una enfermedad de cáncer de vagina. Si ella se hubiera guardado todo ese contenido, habría un montón de gente que no se habría beneficiado. Obviamente, lo que uno que sí que tiene que ser es íntegro en comprometerse en hacer lo mejor posible, ¿no? Eh, Sobre todo porque cuando estamos tratando con personas, ¿no? Pues bueno, pueden surgir infinidad de cosas y de historias. Y porque, pues sobre todo porque uno mismo se va a llevar el beneficio de su propia práctica, ¿no? Nadie más. O sea, sí, de lo que hagas, pero de la práctica en sí, de los logros que tú tengas, eso es algo que solo tú te puedes dar y que tú vas a experimentar el beneficio de la manera más directa, ¿no? Así que esto es importante. Esto sería otro paso en comparación con el anterior, que hemos estado hablando de eliminar la culpa y de tomarnos un tiempo todos los días para estar con ese torrente, ¿no? de sensaciones, emociones, pensamientos que viene. Y esta sería la otra parte, la parte de compartir. Entonces, yo hago dos distinciones. Por un lado está el tema de pues cultivar ese amor dentro de uno, de sentirlo, ¿no? Más que de es sentirlo, tomarse tiempo para sentirlo, para hacer las cosas que le llenan, para pensar acerca de cuáles son sus valores, de lo que le haría feliz, ayudar a otros, hacer un postre rico, aprender algo nuevo, todas estas cosas que son constructivas, ¿no? Y luego estaría, por otro lado, esto sería como la parte creativa, ¿no? En la que desarrollas, expandes, creas, es como que es para afuera, ¿no? Desde dentro, desde la profundidad del corazón de uno, pues es como que echa para afuera toda esa bondad que siente dentro. Y luego tendríamos, por otro lado, un trabajo de ir hacia adentro puramente y de limpiar las profundidades, ¿no? Es cualquier cosa, nos metemos en nuestro océano, en nuestro propio océano y vamos mirando y cada trozo de plástico y de basura que haya, pues tenemos que ir recogiéndolo y limpiando. Y esto quiere decir que cada emoción, cada miedo, por ejemplo, esas sensaciones que tenemos de miedo, de angustia, de incomodidad, eh, pues las vamos mirando y vamos familiarizándonos con ellas. Es importante que nos familiaricemos con esas cosas que encontramos en nuestro océano interior, ¿no? Y que vayamos mirándolas poco a poco y deshacernos de ella. Y te aseguro que se puede. Te aseguro que se puede y que además es una sensación de libertad enorme cuando puedes meterte dentro de ti y disfrutar de un entorno hermoso porque estás haciendo tu trabajo de limpieza. Como el océano es tan inmenso y hay tanta basura, ¿no? Pues las corrientes van a seguir trayendo basura, ¿no? Que hay que ir eliminando. Pero habrá días que la mar esté muy calma y pueda realmente disfrutar del trabajo bien hecho y hay que pensar que cada vez es menos, ¿no? Esa basura que va quedando. Lo bueno de este océano interior es que, bueno, que tú tienes el control o puedes tenerlo acerca de cuánta basura vas echando, ¿no? Entonces, así a un modo sencillo y simple, pues esta sería un poco la explicación del siguiente paso, ¿no? Primero hemos estado hablando de la culpa y luego nos desharíamos de esta parte
que es la de, bueno, esta iría junto con la otra, ¿no? Eliminar, el proceso de eliminación, ¿no? De cualquier, eh, de conocimiento, es decir, de conocer cualquier cosa negativa o perturbadora que vaya apareciendo, eso por un lado. Y tenemos también el del desarrollo de todas esas cualidades, deseos, poner en acción cualquier actividad que venga de ese amor que estamos experimentando cuando miramos hacia adentro, porque cuando miramos hacia adentro vamos a encontrarnos las dos cosas, tanto un profundo amor como en ocasiones, pues, profunda desesperanza. Nos vamos a encontrar las ambas. Sin embargo, con cada una, pues, procedemos de maneras distintas. Con ambas nos relacionamos conociéndolas, porque forman parte de nuestra experiencia. Y si queremos desarrollarlas o liberarnos de ella, necesitamos conocer cómo son, porque si no, no sabemos cómo proceder. Entonces, a través de la observación, de la relación con ellas, aprendemos esto. Entonces, por un lado, cuando tengamos esos sentimientos de paz, pues nos sumergimos en ellos, nos regocijamos en ellos, permanecemos en ellos, los observamos, vemos qué tipo de cosas nos apetece hacer cuando estamos en ese lugar, qué tipo de sueños, de deseos, de anhelos surgen. Y luego también, pues cuando encontramos esas piezas de miedo, las observamos y las acogemos y vemos, oye, ¿y qué piensa mi mente cuando se encuentra con esto y qué le gustaría hacer? Pues a veces nos gustaría salir corriendo. eh, Hacemos un trabajo de diálogo con estas partes nuestras. Entonces, digo que esto es importante porque hay muchísimas cosas con las que podemos encontrarnos, muchísimas situaciones en las que podemos vernos. Es muy difícil decir yo nunca haría esto, porque no tenemos el control todavía sobre nuestras emociones y nuestra mente. Entonces, la mayor parte de los seres solo hace falta que se den las condiciones adecuadas para que todos seamos capaces de hacer cierto tipo de cosas o experimentar cierto tipo de emociones. Entonces, pues lo más importante es ir limpiando cada día, enfrentándonos hasta llegar a ese punto de soledad absoluta. Yo creo que todos los seres humanos hay un lugar nuclear, céntrico, en nuestro corazón, por así decirlo, en el que hay una sensación de aislamiento y soledad absolutos. Entonces, creo que es importante penetrar en él, porque solo penetrando en él veremos su falta de existencia. Entonces, se me viene a la mente continuamente el ejemplo, ¿no? de cuando anteriormente los científicos pensaban que los átomos eran indivisibles, ¿no? Y que eran de por sí ya una cosa así como una entidad más sólida, ¿no? Sin embargo, después, cuando pudieron hacer las investigaciones pues propias, pudieron ver que no es cierto, que también aquí dentro hay divisiones, ¿no? Y partes. Entonces, es lo mismo, ¿no? Nosotros cuando estamos acercándonos o lo vemos desde lejos a esa sensación de soledad, ¿no? De aislamiento, de desesperanza profunda, de falta de esperanza, ¿no? Cuando lo vemos desde fuera lo vemos como muy sólido y muy real, ¿no? Y bueno, es que si voy ahí no hay nada, está todo muerto, es todo la desolación absoluta, ¿no? Eso es lo que sentimos. Sin embargo, a medida que nos vamos acercando, aunque a medida que nos vamos acercando vamos a ir sintiendo más miedo, porque más cerca estamos de eso que nos parece tan horrible, bien es cierto que a medida que lo vayamos viendo, va a llegar un momento en el que cuando penetremos dentro de ahí vamos a ver que las cosas no son como parecen. Y que esa sensación nuclear de soledad, de muerte, de destrucción, de falta de valía absoluta, ¿no? Todo lo peor que podamos imaginar de sensaciones, nos vamos a dar cuenta que cuando somos capaces de penetrar dentro, vamos a encontrar otras cosas que no son tan terribles. Entonces, creo que esto es muy importante, mucho, mucho, porque muchas veces aquello que más terror nos da es donde se encuentra el mayor tesoro, porque si siempre hay algo en nuestro interior que vemos como terriblemente amenazador
y no nos atrevemos a afrontarlo, podemos hacer que no está. Podemos, mirar a otro lado, hacer que estamos bien, centrarnos en nuestro trabajo, en los amigos, en la pareja, en lo que sea, ¿no? Pero hay una parte tuya que sabe que eso está ahí y que en cualquier momento puede aparecer. ¿Y cuándo aparece? Con rupturas, con muerte, con fallecimientos de seres queridos, con enfermedades. En esos momentos que son, pues nos desestabilizamos y aparece ese miedo profundo, ese terror profundo. Pero en realidad no tiene nada que ver con la situación esa, sino que cuando no somos capaces de distraernos más, cuando se nos bajan las defensas, aparece todo esto, ¿no? Y volvemos a ver que realmente ahí hay algo que nos produce terror. Entonces, si ahora somos capaces de cada día, con el material que sea que tengamos, si somos capaces de cada día de trabajar con él, poco a poco irá deshaciéndose. Es decir, nuestra percepción acerca de esos miedos, de esas cosas que vemos tan sólidas, irá desvaneciéndose. Y cada vez nos haremos en ese sentido más invencibles, en el sentido de que no creeremos cada cosa que aparece en nuestra experiencia. No creer cada cosa negativa que aparece, no la daremos el etiquetado de esto es verdad, es así, ¿no? De por sí. Y esto es muy importante porque nos da la libertad de saber que a pesar de que algo parezca muy terrible, podemos seguir moviéndonos, investigando y que no es lo que parece. Entonces, realmente esto es una práctica poderosísima. Es la práctica que puede ir haciéndonos sentir cada vez más libres. Así que es muy importante. Y entonces, hay muchas personas que cuando estamos en sesión dicen, pues es que no sé por dónde empezar, ¿no? O es que yo no recuerdo nada de mi infancia, ¿no? ¿Cómo voy a empezar a limpiar? Bueno, es que no hace falta recordar conscientemente nada. No es necesario. ¿Qué es necesario? Sentarte y ver lo primero que te causa ansiedad, lo primero que te genera malestar. Ese es el material. Cuando digo que todos tenemos el material para trabajar, me refiero a que todo el que se siente en postura de meditación o tranquilamente va a empezar a ver cosas que le aterrorizan. Es así. Entonces, o a lo mejor no podemos ya etiquetarlo de terror, pero va a haber incomodidad. Entonces, ese material es con el que vamos a ir trabajando, eso que va apareciendo. Y lo vamos a analizar y vamos a ver si realmente es lo que parece. Y si nos parece que nos vamos a morir, pues como hemos anteriormente, en el otro audio, en el de eliminar la culpa, hemos estado hablando de cómo centrarnos, de cómo sentarnos, marcarnos un tiempo, por ejemplo 5 minutos, 15 minutos, y comprometernos desde que nos sentamos a que no nos vamos a levantar hasta que suene la alarma. ¿Vale? Ese es el ejercicio que hemos puesto. ¿Para qué? Para que podamos dedicar 5, 10, 15 minutos, media hora, la que tú quieras, a que podamos estar 100% seguros de que nos vamos a comprometer a quedarnos con cualquier cosa que aparezca. Porque en esos momentos nos van a venir un montón de ideas a la cabeza acerca de hacer otras cosas, o de querer levantarnos, o de esto es una pérdida de tiempo, o etc, etc, etc. Y lo que estamos buscando, esto es importante, cuando nos ponemos a hacer este ejercicio no es sentirnos bien. Lo que estamos buscando es justamente, podría decirse que lo contrario. Es afrontar cualquier cosa que venga. Y si siento que me voy a morir, lo afronto y me quedo ahí como pueda, como se dice, como Dios me dé a entender, ¿no? No tienes que ser una experta, tienes que simplemente quedarte sentadita o sentadito y quedarte con todas esas sensaciones que vienen. Si eres capaz de acogerlas, de amarlas, de envolverlas en luz y todo eso, genial. Pero si no eres capaz porque te identificas de una manera muy intensa con lo que está sucediendo, simplemente te quedas muy quieto, como por ejemplo, imagínate en medio de una tormenta que te quedas quietecito, quietecito, ¿no? Eres un árbol y te quedas ahí quieto esperando a que pase la tormenta, aguantando ahí con fuerza en tus raíces, ¿no? Y dices, bueno, no hago nada más que quedarme aquí quieto, 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 hasta a ver qué pasa, porque obviamente las sensaciones que van a ir viniendo te vas a dar cuenta de que son cambiantes. Eh, y a veces parecerán más intensas, luego se irán alejando, es como si tuviéramos un trozo de plástico en el océano que a veces viene y se acerca, otras veces se aleja, a veces lo vemos más grande, a veces lo vemos más pequeño. Entonces eso es lo que va a ir ocurriendo, ¿no? Que
que tenemos ese lugar. Entonces, eh, tenemos, como decimos, varias maneras de enfocarlo, según nuestra capacidad general y nuestra capacidad en ese momento. Pues eso, podemos tratar de amarlo, pero yo creo que lo mejor es simplemente, para poder enfrentar esas cosas que tanto miedo nos dan, es quedarse quietecicos y observarlas y ver cómo se siente, observar cómo se siente, experimentar ese terror, ese miedo, esa vergüenza, ese lo que sea en ese momento, ¿no? Porque va a ser muy complicado que realmente que seamos capaces de envolverlo en luz, amarlo y todo eso. ¿Por qué? Porque lo que están apareciendo son cosas que normalmente hemos estado evitando. ¿Y por qué las hemos estado evitando? Porque las vemos como si fueran reales, las vemos como con mucha solidez, las vemos como existiendo por sí mismas, ¿no? Ese miedo, ese miedo o lo que sea, ¿no? Lo vemos como no, es que si me meto ahí realmente algo horrible va a pasar, yo me voy a desintegrar o me voy como a desaparecer, ¿no? O, bueno, cada uno lo que tenga en mente, ¿no? La sensación que tenga. Esta que describo pues es una sensación muy común cuando estamos trabajando con la ansiedad y con el miedo. Entonces, esperar que en el momento en el que aparezca directamente seamos capaces de sentir amor hacia ello, pues bajo mi punto de vista mm, es un poco no realista, ¿no? Porque si tuviéramos esa capacidad, entonces esa cosa no tendría la necesidad o sea, no se vería tan sólida ya de por sí, ¿no? Pero bueno, si tú sientes que en ese momento tienes esa capacidad de amarlo y todo eso, pues genial. A veces cuando estamos en una sensación con mucho amor, ¿no? Sí que somos capaces de hacer. Pero normalmente lo que va a pasar es que nos vamos a identificar con esa emoción de tal manera que vamos a sentir ese miedo, ese terror, esa vergüenza, esa sensación de malestar, ¿no? A medida que nos vamos acercando. Cuando yo hacía estos ejercicios hace unos años con alguien que me guiaba en ellos, era un maestro zen, pues lo que me decía era, imagínate que eres una niña pequeña, ¿no? Y que hay un objeto en la habitación, ¿no? En una habitación. Y tú piensas que ese objeto, pues es un fantasma, ¿no? Un duende, un monstruo, algo que te da miedo, ¿no? Tú piensas que está en la habitación, ¿no? Y cada vez que abres, pues lo miras y te asustas y te da miedo porque sigues viéndolo. Va a llegar un momento en el que si poco a poco haces este ejercicio, claro, tú cada vez que vayas abriendo la puerta, ¿no? Primero la vas a abrir, vas a mirar y vas a cerrar de golpe, porque en tu mente aparece todo lo malo que te puede pasar. Pero vas a ver que no pasa. Entonces cada vez vas a ser capaz de ir abriendo cada vez un poquito más la puerta y sostener la mirada cada vez un poco más de tiempo. Y vas a seguir viendo que más allá del miedo que a ti te produce, en la realidad no ocurre nada. Por ejemplo, eso pasa con los animales. Cuando los animales salvajes les das de comer, ¿no? Las palomas, por ejemplo, al principio pues tienen miedo y no se acercan mucho, pero cada vez se van acercando un poquito más y van viendo, ¿no? Si pasa algo o no pasa algo. Pero tienen miedo, puedes ver que están alerta, que enseguida hay un movimiento y se van volando, ¿no? Pero a medida que ese miedo, y a medida que van viniendo y se van y hacen ese juego de movimiento, ¿no? Cuando van viendo que no ocurre nada en ninguna de esas ocasiones, cada vez se van quedando un poquito más de tiempo y cada vez se van acercando un poquito más y cada vez un poquito más. Y luego vuelven a asustarse porque algo ocurre, viene un coche o viene un ruido, te mueves o lo que sea, ¿no? Pero si siguen viendo que no hay ningún peligro, pues cada vez se van acercando más hasta que llega un punto en el que comen de la mano, ¿no? Cuando han alcanzado esa confianza. Pues esto es lo mismo. Para ellos, al principio, cuando tú estabas ahí sentado al lado del pan y cuando estabas sentado al lado del pan y ellas querían venir a comerlo, te veían y te veían como un peligro seguro, ¿no? Por eso, y no querían acercarse, pero claro, eh, tú no eras un peligro. Está todo en su programación mental, ¿no? Porque realmente no eres un peligro, pero no lo pueden ver. No lo pueden ver por su falta de conocimiento, ¿no? Por el desconocimiento. Pero eso su desconocimiento no significa que tú seas un peligro, porque tú no eres un peligro, tú has venido ahí a darles pan, ¿no? Y tu intención
no es dañarlas ni nada por el estilo. Con lo cual ahí hay una falta de, por su parte, de comprensión de los hechos y de la realidad, que es que tú no las quieres dañar. Es solo a través de la comprobación y del tiempo que se dan cuenta de ese hecho, ¿no? Lo corroboran, lo comprueban. Pues esto es lo mismo. Nosotros cuando vemos una emoción muy perturbadora, nos parece muy real, nos parece que realmente nos puede dañar, nos parece que realmente hay una parte nuestra que puede salir perjudicada y dañada de ese encuentro. Eso es lo que pensamos. Pensamos que tenemos un yo, que hay un yo que realmente puede salir dañado de la interacción con esa emoción. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de alejar a ese yo nuestro de esas cosas, ¿no? Pero en realidad es como que estamos jugando a un juego de sombras entre nosotros, porque yo misma he generado esas emociones, esos sentimientos, pertenecen a mi experiencia, no vienen de fuera. Entonces, es como una obra de teatro que jugamos dentro nuestra, separando cosas que en realidad no tienen ninguna separación, son de la misma esencia, de la misma naturaleza, ¿no? Son todo ideas preconcebidas, ¿no? Etiquetadas así, de ese modo, pero no existen por sí mismas. Es como dentro de un sueño, por ejemplo. eh, Soy yo imaginando a otro, ¿no? O sea, pero en realidad soy yo hablando con mí misma porque yo estoy creando en mi mente los dos diálogos. No son dos personas diferentes, soy yo todo el tiempo. Entonces, esto es un poco así, ¿no? Pero mientras estemos en esta dualidad así, en estas creencias, pues jugamos a eso, ¿no? Lo compramos, ¿no? Vamos a hacerlo así porque de momento no tenemos otra forma, no tenemos la capacidad realmente de, en cuanto miramos una emoción perturbadora, de decir, esto no es nada, esto no puede hacerme daño, ¿no? No podemos generar esa sensación por la falta de desconocimiento que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con esa falta de desconocimiento y vamos a convertirla en conocimiento. ¿Cómo? Observando, mediante la observación y la práctica y la experimentación y la investigación. Cuando aparezca una emoción que es muy negativa, que nos produce mucho miedo, mucho terror, mucha angustia, mucha ansiedad, mucha vergüenza, mucha tristeza, mucho lo que sea, la vamos a empezar a mirar y a quedarnos quieta con ella para ver cómo se mueve, qué sensaciones me produce cuando aparece, qué me gustaría hacer cuando veo que aparece. Me gustaría seguir corriendo, me gustaría llorar, me gustaría abrazarme, me gustaría qué emociones me dan ganas de llorar, me dan ganas de abrazarme o acurrucarme o me da ansiedad en el pecho, cómo lo veo, qué colores tiene, qué imágenes me vienen a la cabeza, qué recuerdos, ¿no? Todo eso lo observas, lo vas observando. Y a medida que seamos capaces de hacer cada vez este ejercicio con más intensidad, con más estabilidad, con más tiempo, es como nos vamos a ir convirtiendo poco a poco en dueños de nosotros mismos. Porque ahora de momento lo que hacemos es, lo que somos es únicamente seres que continuamente es como creamos terrores maravillosos, o sea, o sea, es como eso, somos creadores de pesadillas, ¿no? Lo que pasa es que las vivimos, somos creadores de pesadillas todo el tiempo. Es como esta cosa de en el sueño, ¿no? En las pesadillas, lo que hemos dicho antes. Generamos situaciones horribles, pero somos nosotros las que los estamos creando. No hay nadie más ahí creando esos sueños, ¿no? En el que, por ejemplo, me encuentro, yo que sé, una serpiente o una tarántula o algo que me dé miedo, o estoy en la oscuridad o veo un monstruo. Soy yo la que lo está creando. Sin embargo, lo vivimos como que es algo externo a nosotros, sobre lo que no tenemos ningún control. Entonces, este ejercicio, esta práctica sirve para eso, para empezar a desmantelar esos inventos que hacemos tan terroríficos. Entonces, ¿esto cómo enlaza con la pregunta de esta persona de cómo no conseguir altibajos? Pues si lo que queremos es no tener altibajos con lo que ocurre en nuestro entorno, tenemos que aprender a no tener altibajos con lo que ocurre en nuestro interior. Esa sería la respuesta. Entonces, este ejercicio es muy útil. ¿Por qué? Porque ese miedo, esa angustia que uno siente cuando sabe que en su país o en su ciudad están ocurriendo problemas, se siente en peligro, esa sensación la despierta ahora mismo esa situación. Pero pongamos que no nos gusta y cambiamos de lugar.
pues tenemos la suerte de poder contar con un cambio de domicilio o irnos temporalmente o lo que sea que pueda ocurrir y abandonar esa circunstancia incómoda exterior, ¿no? Muy bien. Durante un tiempo vamos a sentirnos bien y vamos a sentirnos tranquilos, pero no va a tardar mucho en que surja otro problema. Y dirías, bueno, es otro problema, pero no es el mismo. Bien, pero si uno no es capaz de solucionar ese problema en ese momento, va a seguir experimentándolo. Es decir, esa sensación de miedo va a seguir experimentándola. En otro momento, a lo mejor con otra cosa, pero tenemos que tener aquí en cuenta que además no estamos trabajando solo con nuestra existencia en esta vida. Esto es importante. Estamos trabajando con nuestra existencia tanto en vidas anteriores como en existencias futuras. Cuando nuestra mente, cuando nuestro cuerpo fallece, no termina ahí la cosa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la cantidad de situaciones a las que nos vamos a poder ver expuestos son incontables. Entonces, hasta que no entendamos realmente cómo funcionan las cosas, nuestra mente, no vamos a estar libres del todo. Por eso es importante empezar ahora a hacer, ejercicios como el que hemos estado viendo, para entender realmente cómo funciona eso que me parece tan aterrador. Eso por un lado. Y por otro, llevar a cabo acciones constructivas para poder generar ese potencial positivo. Para poder seguir atrayendo, si se quiere decir, situaciones similares. Para poder ir haciendo conexiones con cosas amorosas. Para ir sembrando semillas de bienestar. Así que seguiremos hablando más en los siguientes audios. Lo voy a dejar aquí. Espero que tengas un buen día. En la descripción del vídeo vas a encontrar formas de contactar conmigo, de colaborar con el canal, etc, etc. Y pues déjanos si quieres tu impresión. Me gustará saber si te ha sido útil el audio. Si tienes alguna pregunta, pues envíala porque trataremos de contestarla en estos podcasts. Y te quiero mucho, te envío un abrazo y espero que estés muy bien. Te quiero mucho. Un beso.